Ustedes saben, el sábado pasado, durante una rapiña a un supermercado en la zona de La Blanqueada, Cristian Pastorino, alias Kiki, mató por la espalda a Florencia Cabrera, una de las cajeras. La noticia provocó conmoción, más todavía cuando se supo que en diciembre el Kiki había matado también a su pareja, Alison Pachón. Pero Florencia y Alison no fueron sus únicas víctimas. José Enrique Sánchez era guardia de seguridad en el mismo supermercado donde murió Florencia. Estaba en el suelo, sin posibilidades de atacar al asaltante. Sin embargo, el Kiki le disparó a quemarropa cuando ya estaba yéndose del local. La bala se alojó en la médula de Sánchez. El hombre sobrevivió. Hoy se encuentra internado en el CTI de una institución médica privada. Se encuentra en estado reservado, pero estable, mientras se teme que no pueda volver a caminar. Se trata de un inmigrante venezolano, llegado a Montevideo hace apenas 3 meses. En estos días circuló en redes sociales el rumor de que Sánchez trabajaba en negro para una empresa perteneciente a la familia de un importante dirigente frenteamplista fallecido. Varios oyentes nos consultaron si eso era cierto. Bueno, la producción de En Perspectiva se comunicó con el doctor Roberto Gossi, abogado de Sánchez, quien aseguró que el guardia era empleado del propio supermercado Supervero, o sea, del comercio donde resultó herido. Es la razón social de la empresa la que necesita. No hay nada de como dice por ahí que es tercerizado o algo de eso, nada. Es directamente es funcionario de la empresa. Paralelamente, la firma que había sido aludida en los mensajes de WhatsApp, la firma Vector Seguridad, dio a conocer información al respecto. Es más, difundió una denuncia presentada en la policía, en la seccional 14. Dice textualmente: el que suscribe, Bruno Tagliabue, titular de la cédula de identidad 2.014.027-5, en calidad de director de la empresa de seguridad Favamor Sociedad Anónima, nombre Fantasía Víctor Seguridad, se presenta ante usted con el fin de denunciar el siguiente hecho. En el día de ayer, el suscrito tomó conocimiento por parte de un funcionario de la empresa que dirige que se estaría difamando e injuriando a la misma a través de las redes WhatsApp y Facebook mediante información falsa. Inmediatamente se pudo establecer que, y allí se da un nombre, bajo el nombre de, circuló un mensaje falso y agraviante respecto a la empresa y a sus integrantes. Para mayor ilustración se adjunta copia, un mensaje que ya ha tomado estado viral. Dicho mensaje resulta absolutamente falso, dado que debe expresarse enfáticamente que el guardia de seguridad que fuera baleado el día 17 de febrero de 2018 en el supermercado Supervero no es actualmente, ni ha sido en el pasado, empleado de Vector Seguridad, por lo que se desconocen todas las irregularidades que se denuncian en torno a la falta de registro ante los organismos públicos. Por ende, enfatiza, dicha persona no trabaja ni trabajó en Vector jamás. Asimismo, añade, resulta enteramente falso que Vector haya pertenecido a Eleuterio Fernández Huidobro en el pasado y que actualmente pertenezca al hijo de dicha persona y al edil Varela del Frente Amplio. Todo es enteramente falso y destinado únicamente a generar daño a esa empresa. Y luego sigue con consideraciones a propósito de la campaña de la que esa empresa, de hecho, ha terminado siendo víctima, y por eso solicita a la policía que se investigue el hecho a fin de determinar los responsables de esa difusión y se ponga en conocimiento de la justicia a fin de que se sancione a los mismos por configurar la figura penal establecida en el artículo 333 del Código Penal, el delito de difamación. Por un lado, entonces, parece claro, el guardia de seguridad no pertenecía a la firma Vector, trabajaba para el supermercado. Ahora, ¿en qué situación se encontraba en el supermercado? Consultamos al abogado del guardia, el doctor Gossi. Él trabajaba allí y ahora estamos viendo la documentación que tenía, porque está inscrito en el Banco de Previsión Social de forma muy simultánea al accidente. Entonces estamos viendo todo el tema. Yo pedí que me traigan toda la documentación esa. Y estoy esperando para reunirme con el propietario del local y con la familia, esperando un poco que pase este shock emocional que están viviendo, ¿no? A partir del lunes
ya vamos a empezar a ver en forma jurídica todas las posibilidades que tienen, cómo viene este tema, incluso los reclamos que a nivel judicial eventualmente se presentan, ¿no? Ante las dudas que expresaba el abogado sobre la fecha de inscripción de Sánchez en el BPS, la producción de En Perspectiva se comunicó con Fabio Riverón, presidente del sindicato FUESIS, Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios. Riverón informó que el guardia fue anotado el mismo día en que fue baleado y como el trámite puede hacerse por internet, desde el gremio se sospecha que se lo registró después de que fuera herido por el Kiki. A la espera entonces de que este asunto se esclarezca, a la espera de las actuaciones judiciales que la familia del guardia está preparando, creo que vale la pena de todos modos, a partir de estos detalles, a partir de esta situación que, como se ve, tiene unos cuantos claroscuros, examinar un panorama un poco más amplio. El caso de José Enrique Sánchez, de hecho, le dio mayor visibilidad, una visibilidad dramática, diría, a una realidad que desde hace tiempo todos hemos notado y comentado: la presencia fuerte de inmigrantes venezolanos en Uruguay. Vale la pena, me parece, conocer cómo es la situación laboral de ese colectivo que ha ido creciendo tanto en los últimos años entre nosotros. Fíjense que, según estimaciones que maneja la propia comunidad, basadas en datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay casi 6.000 venezolanos con residencia legal en nuestro país. El 70% de ellos llegó después de abril de 2015. La Cancillería espera que otros 2.000 más accedan a la residencia legal en el correr de este año y que la tendencia se mantenga para 2019. Para profundizar en esta situación, vamos a recibir enseguida a nuestro invitado. Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabías que si ingresás por FONASA a SMI, sumás beneficios? Gratis todos los llamados a domicilio. Gratis un importante paquete de prestaciones de un gran servicio odontológico integral, con más de 80 odontólogos y 17 consultorios centralizados. Gratis emergencia móvil ante riesgo inminente de vida. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana, 2900-6670. Está con nosotros Ángel Arellano, venezolano, 27 años, vino a Uruguay para cursar un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de la República en el año 2015. Proviene de Clarines, un pequeño pueblo ubicado a unas 4 horas de Caracas. Allá era profesor universitario, acá trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Es correcto. Bueno, Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De algún modo, ya tu propia peripecia da una pauta, ¿no?, de cómo se insertan los venezolanos en Uruguay. Claro, del salto, ¿no? Hay un salto importante. ¿En qué sentido? A ver. Bueno, fundamentalmente la gran mayoría de nuestra comunidad, ciertamente en Uruguay, la gran mayoría son técnicos universitarios, profesionales, hay muchos con posgrado, con maestría, he conocido profesores con doctorado inclusive, y bueno, que obviamente de un día para otro su vida les cambia, aterrizan en otro país y tienen que buscar un nicho laboral en otro sitio, ¿no? Y puedes encontrar abogados, médicos, de todo tipo de profesionales, tanto haciendo de taxi, como trabajando en un local comercial, como en un supermercado, y mil etcétera, ¿no? Obviamente cualquier trabajo dignifica, pero esto también muestra ese salto inesperado en una comunidad. ¿A ti cómo te han tratado los uruguayos? Muy bien, muy bien. Nosotros... 3 años ya, ¿no? Sí, no, 2 años y poco. Como comunidad, de verdad que tengo interacción diariamente con muchas personas de la comunidad venezolana, hemos visto una inserción muy positiva. Contra todo pronóstico inclusive, porque se pudiera pensar que una comunidad como la venezolana, cuyos valores no solo institucionales, sino como sociedad son en cierta manera diferentes a los uruguayos, porque la sociedad uruguaya es, digámoslo así, un poco más conservadora, la venezolana un poco más extrovertida, más movida, en ese sentido, pero ha podido compaginar de la mejor manera posible, no solo en el tema laboral, sino también en el tema social. Entonces es muy probable que ahora, por ejemplo, en el carnaval te encuentres a muchos venezolanos concurriendo a los tablados de los barrios, al velódromo, al teatro de verano, y participando en plazas públicas y en eventos. Y me he encontrado venezolanos en cualquier área de la vida uruguaya, desde el escenario cultural, como por ejemplo
el maestro Alberto Vergara, que es director participa como director invitado en la Banda Sinfónica de Montevideo, claro. Y también, bueno, maestros venezolanos dando clases en escuelas, en liceos, en las universidades, y bueno, una infinidad, etcétera. Y también en el interior del país, ¿no? Donde cada vez más hay más presencia venezolana. Obviamente, una de las principales preocupaciones de los inmigrantes venezolanos es el acceso al trabajo. ¿Qué impresión sacan ustedes? ¿Uruguay tiene una oferta suficiente para la cantidad de personas que están llegando? Bien. Nosotros desde hace tiempo, y digo nosotros porque hay toda como que una colectividad que escribe, que opina, que critica, que genera opinión, digamos, en la prensa y demás, comentando sobre que la migración venezolana, esta explosión de inmigración venezolana en la región, que es algo que no se había visto por lo menos hasta 2015, representa una crisis en potencia para la región, por una sencilla razón. Los países de la región no están preparados para que más de 2 millones de personas salgan en menos de 2 años, que es lo que se está viendo ahora, ¿no? Uruguay no escapa de eso. Al día de hoy hay por lo menos 6.000 venezolanos residenciados, y de esos 6.000 venezolanos la gran mayoría precisa un trabajo, necesita una fuente de ingreso, ¿no? Ha podido conseguir de alguna u otra forma una entrada, bien sean muchos en su área profesional, otros que no están en su área profesional, otros que han iniciado emprendimientos por cuenta propia, tanto en restaurantes, en las ferias, como vendedores, etcétera. Y bueno, eso ha permitido que de alguna manera todavía no tengamos un problema en ese sentido, ¿no? Desde la ONG Manos Beneguayas, donde formo parte, hemos hecho un gran esfuerzo por generar iniciativas de adaptación laboral, de talleres, de formación, digamos, para que los nuevos inmigrantes que no conocen el sistema, porque en Venezuela se opera, digamos, de una manera radicalmente diferente a todo el sistema, o digamos, a cómo está montado el Estado uruguayo, el tema del BPS, el FONASA y demás. Y no hay esa funcionalidad, no existe en Venezuela. Entonces, claro, cuando el inmigrante llega para acá, que fue una persona que tomó una decisión probablemente 2 meses antes de llegar aquí, cuando llega para acá se encuentra con esa situación y no entiende cómo funciona el sistema. Entonces ahí nosotros hacemos un gran esfuerzo por orientar, justamente para que no exista ese choque. Y hasta el momento creo que ha sido bastante positiva la receptividad del mercado y de la sociedad en su conjunto. ¿En qué rubros se están insertando? ¿Qué tipo de ingresos logran? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo manejan sus futuros? De eso vamos a continuar conversando enseguida en la segunda parte de esta entrevista. Es Ángel Arellano, venezolano, 27 años, que estudió Ciencias Sociales y vino a Uruguay para cursar un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de la República en el año 2015. Más o menos por ahí va orientada la cosa. Yo soy periodista, hice mi maestría en estudios políticos y me vine para acá a continuar los estudios. ¿Y decidiste quedarte? Y decidí quedarme, sí. Felizmente tengo una hija que nació acá con mi señora, que es venezolana también, una hija uruguaya, nació hace 8 meses. Y bueno, estamos muy contentos, pero obviamente sin desprendernos de toda la realidad de Venezuela y haciendo cosas también para Venezuela, enviando ayudas y todo, que en realidad no es una cosa particular ni mía ni de mi grupo de trabajo, sino es una cosa de todas las personas. La producción de En Perspectiva se comunicó ayer con Sandra Rodríguez, que es uruguaya, pero que cuando tenía 10 años se fue a vivir a Venezuela con sus padres. Allá pasó 35 años hasta que volvió a Montevideo en 2013. Hoy se dedica a asistir a los inmigrantes que llegan desde Venezuela. Les propongo que la escuchemos hablando sobre las necesidades inmediatas que tienen cuando arriban a Uruguay. Lo primero que muestran, evidentemente ellos lo que necesitan es trabajar inmediatamente porque vienen sin nada en los bolsillos, porque la mayoría de las cosas que pudieron vender allá y recoger allá las tuvieron que gastar en el viaje para poder llegar. Entonces lo que necesitan realmente es trabajo. Lo que nos piden inmediatamente y andan desesperados es por trabajar. Entonces lo que hacen es buscar realmente cualquier tipo de trabajo que los saque como del paso, trabajos sencillos en supermercados o en call centers, y después van escalando, van buscando en sus áreas. ¿Tus comentarios, Ángel? Sí, tal cual. Cuando llega el inmigrante, ¿por qué pasa? Hay algo que hay que, digamos, de alguna manera explicar, porque habrá mucha gente entre la audiencia que capaz no entienda ese proceso, ¿no? El venezolano que inmigra desde hace unos 3 años para acá, que es el inmigrante nuevo que estamos viendo en la región, es un venezolano que sencillamente no tiene ningún tipo de capital, porque a la hora de vender su casa, su carro, sus pertenencias, su poco patrimonio, cuando eso lo traducen
en dólares es una cifra diminuta, minúscula, que apenas le permite cubrir los gastos del pasaje para llegar a su destino, bien sea Colombia, que es el principal destino de la migración venezolana, o Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y demás. Bien, entonces ese venezolano cuando llega a destino se encuentra con una realidad de una economía real, verdadera, donde la gran mayoría de los precios están dolarizados y si no tienen al dólar como moneda referente y bueno, y son costos radicalmente diferentes a los que se manejan en Venezuela. Cuando llega entonces tienen que habitar o en una pensión o en una casa que digamos de precio mínimo, lo menos que puedan pagar posible y viven 2, 3, 4, 5 personas en una habitación para lograr abaratar costos y salen a la calle a buscar lo primero que encuentren como opción laboral, bien sea cuidando coches, lavando automóviles, trabajando como cajeros en una feria. Sí, el sector servicios, ¿verdad? Es un rubro en el que se encuentra una cantidad de venezolanos hoy. Correcto, que es lo que se encuentra más a la mano. Supermercados, empresas de seguridad. Seguro. Justamente, como el caso que ahora tenemos dramáticamente arriba de la mesa. Seguro. Que ahí es una, digamos, ahí los venezolanos comenzaron a ingresar más a finales de 2016, porque era un rubro donde habían básicamente inmigrantes del Caribe, ¿no? Y bueno, esta explosión de migración, estamos hablando que el año pasado nada más se aprobaron 3.178 residencias para venezolanos. O sea, en un año ingresaron al mercado 3.000 personas que necesitaban comer, que necesitaban un ingreso y que obviamente salieron corriendo a buscar cualquier oferta que hay. Y es verdad que la plaza laboral de Uruguay es pequeña, sí hay oportunidades laborales, es mentira que no hay trabajo en Uruguay, sí hay, capaz no en el tamaño que la sociedad lo precisa o que la comunidad venezolana lo precisa, pero sí hay oportunidades y muestra de eso es que hay muchos venezolanos también haciendo emprendimientos, es decir, hay personas que capaz, una familia que llegó, 2, 3 personas se juntaron y tienen un ingreso pequeño y bueno, poco a poco fueron levantando capaz un pequeño restaurante y por ahí fueron emprendiendo su camino, entonces ya dejan de una relación de dependencia y más bien generan empleo para otras personas. Y así sucesivamente, hoy en día en Montevideo hay por lo menos más de 12 restaurantes venezolanos y en la principal feria vecinal, bueno, que es la Feria Titán Narvaja, hay como 6 puestos de venezolanos y así en varias ferias barriales y así sucesivamente encuentras en el mundo de la belleza, por ejemplo, en el área de los servicios para belleza, uñas, masajes, hay un montón de venezolanas y venezolanos emprendiendo y generando cosas que a su vez también, es importante decirlo, generan empleo y generan una nueva dinámica económica que está buena para el país, que es pequeña. Te estás atajando allí, estás haciendo una defensa de los venezolanos ante el riesgo de que haya gente que los mire mal porque vienen a competir por plazas de trabajo. Sí, es probable que se genere eso. Sí, entre comillas compiten, pero al mismo tiempo generan empleo. Claro. Estamos muy claros que es pequeño, ¿no? Esos emprendimientos son pequeños, no tienen nada que ver con el número macro, pero bueno, es una intención también de generar cosas nuevas. Una particularidad de la comunidad venezolana en Uruguay es que los propios inmigrantes conformaron una ONG para asistirse entre ellos. Se llama Manos Beneguayas. Tú colaborás justamente allí. Somos 9 personas que estamos en la directiva. ¿Cómo funciona concretamente? Bien, Manos Beneguayas se constituyó, digamos, legalmente el año pasado, pero ya viene operando desde hace un par de años. Es la iniciativa de inmigrantes venezolanos que ya tienen mucho más rato en el país, conjuntamente con otros que tenemos menos tiempo, y nos unimos justamente para generar un espacio de orientación, de ayuda y de apoyo a ese inmigrante que, como te comentaba al principio, llega básicamente, como se dice en criollo, con una mano adelante y otra mano atrás. Entonces, esos inmigrantes necesitaban apoyo en varios sentidos. Primero, digámoslo así, lo primordial, ropa de abrigo, alimentos, medicamentos, porque llegaban en una situación de bastante vulnerabilidad. Sí, ropa de abrigo, dijiste al bazar. Sí. El clima de Uruguay es distinto al de Venezuela, ¿no? Totalmente diferente y, claro, estas 4 estaciones que en Venezuela es una sola todo el año, entonces no se ve. Bueno, aparte de eso tenemos todo el tema de asesoría y apoyo, no solo psicológico, sino también el tema laboral, que era lo que veníamos hablando. Tratar de generar talleres y simposios que puedan orientar a esos nuevos trabajadores. Y además tenemos una bolsa de trabajo que se llama Clasificados Beneguayos, mediante la cual ayudamos a las empresas interesadas en contratar personal venezolano, generalmente personal profesional o capacitado en diversas áreas del mercado, y a través de ello, bueno, le suministramos personas. Bueno, justamente con otro colaborador de Manos Beneguayas hablamos ayer, Diego Cabrita. Es abogado, vino a Montevideo a estudiar una maestría en Relaciones Internacionales, pero viendo cómo evolucionaba la situación en su país, decidió quedarse.
Aquí habla sobre el trabajo de esta ONG en cuanto al problema de la informalidad. Algunas personas sí están en negro y otras no. Nosotros lo que procuramos desde ONG, como ONG, es que las personas no estén trabajando en negro. Y de hecho, por eso es que tenemos la bolsa de trabajo que es clasificados venezuelanos, que ha ayudado a tener trabajo a más de 1.000 venezolanos acá en Uruguay, en donde precisamente buscamos estas ofertas laborales que sean ofertas con todos los derechos, ¿no? Que sean para más bien preservar este desarrollo que quieren emprender los venezolanos aquí, pues, que te respete el régimen horario, que respete los derechos que tienen laborales de cualquier tipo de trabajador. O sea que los propios venezolanos se cuidan entre sí en este aspecto. Claro, hay un tema que es fundamental no solo en la ONG, sino que lo tratamos de difundir por todas las redes sociales. Hay muchos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de Instagram, donde la gente está de alguna manera informándose, ¿no? Tratamos permanentemente de fomentar un sentido de corresponsabilidad con el Uruguay. Es decir, que no solo que no se vaya a las manos el tema de la inmigración, con gente en la calle, con gente durmiendo en plazas, como está sucediendo, por ejemplo, en el estado de Roraima, de Brasil, que ya hace un año que está decretado como emergencia social, o el caso de la frontera entre Cúcuta y Venezuela, por el área de Colombia. No solo por ese lado, sino también de que las personas conozcan el nuevo país donde están entrando y que sepan que hay unas reglas que cumplir. Hay ciertos deberes, hay ciertas responsabilidades para con el nuevo país donde estamos llegando, y bueno, y me parece que es la manera más positiva de mantener una armonía como se ha sucedido hasta el momento. No te voy a negar que se han generado situaciones lamentables y de problemas y de discriminación, sí, muy puntuales. No sé si llegarían al 2 o al 3% de las situaciones positivas. O sea, es minúsculo esto, ¿no? Son casos que cuando entran en relieve se tratan de abordar de la mejor manera y de generar instancias de diálogo para que no sucedan más. Y bueno, en el interior del país se han visto, en Montevideo se han visto, pero son cosas que se va superando. En niveles generales hay una gran aceptación de la comunidad venezolana inmigrante hacia el Uruguay, porque también hay que recordar que hubo una inmigración importante del Uruguay hacia Venezuela y que muchas de las personas que están llegando, que no entran en estas estadísticas, son hijos, nietos, sobrinos de uruguayos que fueron para allá y que bueno, que son venezolanos porque nacieron allá, vivieron la mayor parte de su vida en Venezuela y ahora están aludiendo a la emigración uruguaya a Venezuela en los años de la dictadura acá. Seguro. Que además hay todo un tema, obviamente, de lógica política en comprender las migraciones, unos que fueron hacia allá por una situación y otros que vinieron para acá por una situación más o menos similar. Y en ese sentido se ha generado una solidaridad, capaz no inmediata, pero sí una solidaridad de ambas sociedades en función de algo. Sí, pero estábamos hablando del problema de la informalidad, de que ustedes procuran a través de Manos Veneguayas de que no se trabaje en negro. Correcto. De que aparezcan para sus compatriotas acá opciones formales. Correcto. Con todas las de la ley. Bueno, en ese sentido, el caso del guardia de seguridad José Sánchez, ¿qué les dice? Y bueno, y es un caso que, como tú lo comentabas, pone en relieve una situación de la cual no nos podemos hacer oídos sordos y que es una situación que no es la única, obviamente, que ha sucedido y que sucede generalmente en ese sector de la economía, que es un sector, digamos, que se presta más a la informalidad, o sea, un guardia que viene, que te cubre en algún momento, que mantiene un horario, o puede pasar con las personas que trabajan en lavaderos de autos, o alguna cajera que fue a cubrir una suplencia muy puntual, o las personas que trabajan en temporada en el este del país. O sea, son cosas que pueden suceder y que no estamos exentos de que sucedan. Nosotros hacemos un gran esfuerzo porque no sucedan y por eso participamos además de todas las instancias. Trabajamos con el Ministerio de Exteriores, con el cual hay una relación bastante estrecha porque hay mucho que agradecerle al Ministerio de Exteriores del Uruguay, que es una institución que ha permitido que los trámites sean rápidos, limpios, legales y que funcionen correctamente. También hemos tenido conversaciones con el MIDES, con la Intendencia de Montevideo. Es decir, hay toda una articulación también con el Estado para que quede constancia de que esa responsabilidad es manifiesta. Y entonces, en este asunto en particular, ustedes han intervenido, se han movilizado. Sí, hemos participado colaborando con la familia, tratando de asesorar, de estar del lado de la familia, que es lo más que podemos hacer. Ayudamos con la familia con la creación de un colectivo en una red de pagos, que no sé si se pudiera... Ahora lo vamos a dar, pero me gustaría justamente describir cómo era el panorama, ¿no? Esta persona, claro, con 59 años y trabajando, por lo visto, en negro. Correcto. Para un supermercado, era el sostén de la familia. Seguro. Y de repente terminó en la situación en la que terminó, para empezar requiriendo atención médica delicada, ¿no?
un CTI, nada menos que internación en CTI. Por lo que sé, el supermercado reaccionó rápido y se puso al frente de la situación. Bueno, está este tema de cuándo hizo la inscripción en el BPS, pero resolvió la cuestión de la institución médica. Sí, hubo un en la que se encuentra acompañamiento, internado. digamos, de la situación. Bueno, pero por otro lado, ustedes están saliendo a juntar dinero para que la familia tenga el desahogo que necesita en una coyuntura tan crítica. ¿De qué manera lo hacen? Y bueno, a ver, te pongo la situación en contexto. El señor José y su familia habían acudido a algunas de las jornadas de Manos Beneguayas, que estamos, por cierto, en la calle Maldonado, 1859, aprovecho para decirlo, acá en Montevideo. Ellos acudieron a algunas de las jornadas donde nosotros entregamos abrigo, alimentos, medicamentos y recibimos también aportes, buscando justamente orientación, acompañamiento, ayuda, apoyo, pertenecer a la comunidad, ser parte, integrarse. Y de repente nos enteramos de esta situación, de este hecho sumamente lamentable, así como se enteró toda la sociedad uruguaya, de que lamentablemente falleció una cajera y de que hubo un guardia herido, y lamentablemente este guardia era un venezolano y más dramáticamente estaba trabajando en negro. Inmediatamente lo único que podíamos hacer era, bueno, comunicarnos con la familia, ver en qué podíamos colaborar y asistir en ese sentido, en estar ahí presente, ¿no? La ONG estuvo presente con él en el hospital, colaboramos ahí en la medida de lo posible con lo que se pudiera colaborar en ese momento. Como te comenté, acompañamos con la creación del colectivo, porque bueno, es una situación muy crítica, pero ya eso pasará a otra instancia donde, bueno, depende de sí o no el funcionario quede con un apoyo, digamos, del Estado por su invalidez, que está por certificarse, y ya en esa situación creo que ya entra en un terreno legal donde se va a manejar el futuro de ellos. Nosotros, ¿qué podemos hacer como ONG? Bueno, desde nuestra plataforma de trabajo, tratar, digamos, de buscar un plus, ayudar a la familia que capaz necesita un empleo, otro ingreso, para ayudar a esa situación dramática que están viviendo. Entonces, el colectivo, ¿cómo se hace para colaborar? Bien, hay un colectivo en Hábitat, el número es 85168, a nombre de Gisela Sánchez, que es familia del señor José Sánchez, y la referencia del colectivo es Apoyo a José Sánchez. Ajá. ¿Cómo viene la respuesta? Muy positiva, como siempre agradecidos con la comunidad uruguaya, que generalmente las donaciones que llegan, no solo a la ONG, sino a la comunidad en general, siempre van como que mitad y mitad de los venezolanos, mitad de los uruguayos. Hay una gran solidaridad y hay un gran agradecimiento de nuestra parte. Para terminar, ¿cómo se recibió este hecho policial, sangriento, del sábado pasado, que tiene como víctima a un venezolano inmigrante, en la colectividad que tú integras? ¿Les cambió la visión que tenían de Uruguay? Ha aparecido incluso en la prensa alguna frase como esta: veníamos convencidos de que este era un país más seguro que el nuestro, ahora comprobamos que no es tan así. Sí, Uruguay es un país más seguro que Venezuela, seguro, pero segurísimo, y es muchísimo más seguro. Hay una enorme calidad de vida, no solo con respecto a Venezuela. De más está citar el montón de indicadores que muestran a Uruguay como referencia en América, ¿no? Ciertamente fue un hecho dramático, muy puntual, digámoslo así, que tuvo una situación por un delincuente que estaba altamente requerido por la policía. Bueno, tuvo un fallecido dramático, que obviamente también lo lamentamos, y se generó esto. Ciertamente despertó muchas preguntas en la comunidad, ¿no? En los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, porque claro, esta familia del señor José Sánchez, al igual que la gran mayoría de la familia, viene huyendo de una guerra no declarada en un país que está en conflicto, donde, bueno, por ejemplo, las últimas indicadores hablan de que 87% de la población de Venezuela está en pobreza, y ese 87% está atacado directamente por la violencia y por la inseguridad. Entonces vienes huyendo de ese trauma y encuentras en el país que te recibe una situación, pero que es de un hecho puntual, porque que ningún venezolano venga a decir que no puede caminar tranquilo por las calles de Montevideo, por las calles del interior de Uruguay, porque es mentira. O sea, no es así. Bueno, por ejemplo, yo fui víctima de la delincuencia cuando llegué a Uruguay. Yo llegué en noviembre de 2015 y en febrero, en pleno verano, hicimos un gran esfuerzo, mi señora y yo, y compramos 2 bicicletas, ¿no? Y se robaron las 2 bicicletas del estacionamiento del edificio donde estaban atadas con cadenas. O sea, era muy improbable que eso sucediera, y sucedió. Pero bueno, yo lo que hice fue, nos reímos de la situación. O sea, son cosas puntuales que pueden suceder en cualquier país. Lamentablemente sucedió este hecho, pero eso no quiere decir que Uruguay sea inseguro, ni que la expectativa positiva que tiene hoy en día nuestra comunidad haya cambiado. Tengo varios mensajes de los oyentes. En el final, Ángel, te menciono 2. Este dice: saludos al señor venezolano, porque en mi exilio
fuimos recibidos con los brazos abiertos. En ese caso, en Venezuela necesitaban docentes calificados. Pero en los 2 primeros meses fuimos a una pensión porque no era fácil conseguir un apartamento, luego pudimos resolverlo. Agradezco eternamente al gobierno y al pueblo de Venezuela, dice Laura. Muy bien. Acá tenés la otra cara, ¿no? Y por otra parte, hay quienes destacan tu simpatía por Wanderers, ¿no? Ah, muy bien, sí. Somos hinchas. Somos socios además de Wander. Te indican como bohemio de la primera hora, una cosa por el estilo. ¿Eh? Wander nos ha recibido con los brazos abiertos y en esa misma sintonía los venezolanos han acudido al llamado, ¿no? Además, un equipo muy solidario que tiene una gran obra social, que está pendiente de su gente, del barrio. Una gran familia. Más que un equipo, es una gran familia donde nosotros hemos venido ingresando y muy bien recibidos. Ángel Arellano, gracias por visitarnos esta mañana. Suerte entonces a las órdenes. Nos mantenemos en contacto.